tal amigos? Vamos a ver cómo derivar la siguiente función. Tenemos f de x es igual a la raíz de 1 sobre t al cuadrado menos 2. Entonces, para derivar esta función vamos a utilizar el método de la regla de la cadena y de aquí sacamos dos funciones. Una que es la función externa, que es toda esta función, la llamaremos la función externa, y la función interna, que es lo que contiene la raíz. Entonces, una vez identificada la función externa e interna, procedemos a aplicar el método de la regla de la cadena. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, f de x es igual a ¿qué? Primero vamos a transformar esa raíz en una potencia para poder aplicar la derivada de una potencia en la función externa. Entonces, si sabemos que tenemos una raíz x con un exponente a y un índice b, esto lo podemos transformar en una potencia dejando lo que está dentro de la raíz igual y colocando una fracción en él como potencia, y en el numerador vamos a colocar el exponente de la x y en el denominador vamos a colocar el índice de la raíz. Entonces eso nos queda x elevado a la a entre b. Lo mismo vamos a hacer acá en esta función. Entonces esto nos queda igual, lo que está dentro lo copiamos tal cual, pero esa raíz la vamos a convertir en una potencia. Entonces esto nos queda a la 1 medio. Entonces recuerden que esta raíz tiene un índice 2 que no se suele colocar y que esto que está aquí adentro está elevado a la 1. Entonces 1 pasa a ser el numerador y el índice de la raíz el denominador. Bueno, una vez explicado esto, vamos a proceder a derivar tanto función interna como externa. Entonces esto nos queda, indiquemos que vamos a derivar la primera función, que es la externa, por la derivada interna. Entonces ya tenemos primero toda esta derivada, que es la externa, por toda esta derivada, que es la interna. Muy bien, ahora sí procedemos a derivar. Entonces, derivando la primera función, que es la externa, tenemos que aplicar la derivada de una potencia. Entonces, en la derivada de una potencia bajamos ese exponente tal cual, igual, multiplica lo que está dentro de los paréntesis, y a esa potencia le vamos a restar 1. Entonces 1 medio menos 1, esto nos queda menos 1 medio, por la derivada interna. Entonces, para derivar esto, vemos que hay una división, entonces tenemos que aplicar la derivada de la división. Como vemos acá tenemos la derivada de una división es igual a u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Entonces vamos a derivar esto sacando u. U va a ser lo que tenemos en el numerador, que es 1, y u' va a ser derivar ese numerador. Entonces, como la derivada de una constante es 0, entonces la derivada de 1 es 0, porque 1 es una constante. Ahora vamos a derivar b. b es lo que tenemos en el denominador. En el denominador tenemos t al cuadrado menos 2. Y b', o sea, vamos a derivar esta función. Tenemos t al cuadrado, ese 2 lo bajamos, 2t, y le restamos 1. Entonces 2 menos 1, 1. Y la derivada de menos 2, como es una constante, es 0. Entonces nos lo colocamos, nos queda 2t. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Ahora sí
vamos a, a reemplazar en la fórmula. Entonces esto nos quedaría como y' va a ser igual u derivada. U derivada es 0. Aquí nos dio 0 por b sin derivar. B sin derivar es t al cuadrado menos 2. Entonces por t al cuadrado menos 2 menos de la fórmula menos u sin derivar, que es 1, por b derivada por 2t sobre b sin derivar al cuadrado. Entonces eso nos queda como t al cuadrado menos 2 y todo esto al cuadrado. Resolviendo, ahí tenemos 0 que multiplica cualquier cosa es 0 menos 1 por 2t nos da 2t. Todo esto sobre t al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra derivada de esa división. Entonces, como ya diríamos la derivada interna, vamos a reemplazar por menos 2t sobre t al cuadrado menos 2 y todo esto al cuadrado. Ahora sí podemos aplicar multiplicación. 1 lo podemos multiplicar por menos 2t. Entonces 1 por menos 2t nos da menos 2t. Y el 2 del denominador lo podemos multiplicar por t al cuadrado menos 2. Todo esto al cuadrado. Entonces eso nos queda como 2 que multiplica t al cuadrado menos 2 y todo esto al cuadrado. Podemos cancelar el 2, se nos va con este 2 y esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre t al cuadrado menos 2 elevado a la menos 1 medio. Entonces repetimos, primero multiplicamos 1 por menos 2t, colocamos menos 2t en el numerador y en el denominador multiplicamos 2 por t al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces nos queda 2 que multiplica t al cuadrado menos 2 al cuadrado por esto, que es esto. Si vemos, esto lo colocamos igual, no cambia en nada. Como vemos que tenemos 2 arriba y 2 abajo, lo podemos cancelar y esto nos va a quedar, borramos aquí, esto ya no lo necesitamos. Bueno, continuando por acá, tenemos menos t sobre t al cuadrado menos 2. Recuerden que el 2 ya no lo colocamos porque nos canceló. Y todo esto multiplica 1 sobre t al cuadrado menos 2. Todo esto a la menos 1 medio. Entonces vamos a quitar este exponente negativo con la siguiente propiedad. Si tenemos a elevado a la menos b, esto va a ser igual a 1 sobre a la b. Entonces hacemos lo mismo acá, colocamos menos t sobre t al cuadrado menos 2, todo esto al cuadrado por, entonces lo único que vamos a hacer es este lo vamos a subir y este lo vamos a bajar. Entonces nos queda
t al cuadrado menos 2 sobre 1, todo esto elevado a la 1/2. Entonces nos cambia el exponente. Para quitar ese exponente negativo, lo único que hacemos es subir el denominador al numerador y el numerador bajarlo al denominador, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, sino que pues es más rápido de esa manera. Aquí tendríamos que aplicar la regla de la oreja o de extremos y medios si le hubiéramos colocado 1 acá arriba, pero es lo mismo. Entonces, ya que tenemos este exponente positivo, procedemos a aplicar la siguiente propiedad. Como vemos aquí, podemos multiplicar. Entonces, menos t que multiplica lo que está acá dentro de los paréntesis, a t al cuadrado menos 2 elevado a la 1/2 sobre t al cuadrado menos 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque t al cuadrado menos 2 elevado a la 2 por 1 me da lo mismo. Entonces vemos que tenemos dos bases iguales tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad que nos dice que si tenemos x a la a sobre x a la b en el denominador, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 1 sobre x a la b menos a. Vamos a restar los exponentes y dejar la base tal cual. Entonces esto nos queda como menos t, lo dejamos igual, por, como vemos, colocamos el 1 de la propiedad. Entonces 1 sobre la base la dejamos tal cual, que en este caso es t al cuadrado menos 2, que es la base que se repite tanto en el numerador como en el denominador. Muy bien. Menos 1/2. ¿Por qué? Entonces, si vemos aquí, tenemos t al cuadrado menos 2 al cuadrado, que sería nuestra x, el 2, que sería nuestra b, y el 1/2, que sería nuestra a. Y aquí aplicamos la misma propiedad. Entonces eso nos queda como menos t que multiplica 1, eso nos da menos t sobre, operamos acá abajo esos exponentes, entonces dejamos la misma base y restamos 2 menos 1/2. Entonces restamos 2 menos 1/2, 1 por 2 me da 2, 2 por 2 me da 4, menos 1 por 1 me da 1. Entonces esto me quedaría como 3/2. Entonces esto está elevado a la 3/2. Recuerden que podemos hacer esto gracias a que tenemos bases iguales tanto en el denominador como en el numerador. Si hubieran sido diferentes, no hubiéramos podido aplicar esa propiedad. Muy bien, ahora sí, esto nos queda como menos t sobre t al cuadrado menos 2 elevado a 3/2. Finalmente, para terminar, esto lo podemos expresar en una raíz. Entonces menos t en el numerador nos queda igual, y vamos a aplicar esta misma propiedad que tenemos acá, vamos a aplicarla pero de forma inversa. Vamos a hacer lo que hicimos hace rato, pero pasando de potencia a raíz. Entonces dejamos lo que está adentro igual, t al cuadrado menos 2, y todo esto lo vamos a meter en una raíz. Ahora sí, el índice de esta raíz
es el denominador. Como vemos, es el 2. Entonces, lo podemos colocar o no, no importa, lo colocamos igual. Y el numerador de ese exponente va a ser la potencia de lo que está dentro de la raíz. Entonces esto nos queda finalmente con menos t sobre la raíz cuadrada de t al cuadrado menos 2 al cubo. Y esta sería nuestra derivada. Podemos colocarla por acá como que f de x derivada es igual a menos t sobre la raíz de t al cuadrado menos 2 y todo esto elevado al cubo. Y hemos terminado